Muy buenas noches, bienvenidos a El Abanico Panorama de Fe, como todos los días viernes. A partir de las 21 horas aquí estamos para acompañarlos durante una horita con mucho contenido, con mucha información, porque hablamos de todo. Hablamos de actualidad, hablamos de lo que nos pasa como familias, como ciudadanos, como padres, como hermanos, como parte de un hogar. Es por eso que todos los días viernes estamos aquí para poder llegar a cada uno de sus hogares. Hoy con un tema, como siempre, más que interesante. Dios levante mayordomos entre nosotros. Pastor, ¿cómo está? Bienvenido. Un gusto para estar con todos ustedes una vez más y también con este preciosísimo equipo. Algunos estamos aquí que la gente no ve. Exacto. Y otros a la cual la gente no ve. Que se van sumando más, Se suman y son tan importantes para que nosotros podamos tener, somos una cara visible de alguna manera, digamos una buena performance en el programa. Te escuchaba en el título y antes que lo presentes Alberto, yo cuando era chico simplemente pensaba que el mayordomo era el segundo en la estancia. Ajá. ¿Te acordás? El mayordomo, guarda que viene el mayordomo, decíamos. Claro. Y eran personas, digamos, vislumbrantes, con sus botas marrones, no negras, claro, marrones casi llegadas hasta las rodillas, y camperas marrones y de corbata. Ese era el mayordomo, claro, a la cual yo pensaba cuando era chico que era el dueño de todas las cosas. Ajá. ¿Y qué pasó? Y no, cuando, bueno, tenemos esa figura y siempre respetable, por supuesto. Por supuesto, sí. Porque vamos a explicar qué significa mayordomo y a dónde, con el título que vos acabas de mencionar, queremos esta noche arribar. Por supuesto, que Dios levante mayordomos, buenos mayordomos. Y ahora que habla de chicos, yo también, en mi niñez, y algunas cuestiones todavía sigo mirando, tiene que ver con, por ejemplo, la figura del mayordomo en Batman. Claro. Que la tiene reclara, que sabe incluso un montón. No sé, aquellos que ven la tira de Estados Unidos, la Nana Fine, donde también aparece el mayordomo, que todo lo sabe, todo lo controla, pero ahí estamos en duda. Ya que estamos hablando de cinematografía, no nos olvidemos del mayordomo del Zorro, que si bien no hablaba, pero lo sabía todo, el famoso mudo. Y el famoso, bueno, vamos a poner un poco de una cuota de humor, el mayordomo de los locos Adams. También, sí. ¿Cuántos mayordomos? Dedos también. Bueno, tantos mayordomos que hemos presenciado a lo largo de las tiras, pero que de alguna manera empiezan a visualizarse de qué estamos hablando, con qué queremos llegar con el tema de hoy. Cuando lo presentes a Alberto, vamos a preguntarle cuál era su mayordomo según su vista, claro, cuando él era más chico. A ver, Albert, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pastor. ¿Cómo estás? ¿Con cuál de todos te sentiste identificado? Con el de Batman. Muy bien. Y aparte con el del Zorro siempre me gustó, es una serie que... Convengamos que todavía seguimos viendo esa figura. Sí, yo sigo viendo el Zorro, la conozco a toda la serie, la vuelvo a ver y siempre me encanta. Ahora, podrá ver, ya que mencionamos esta figura, podrá ver hoy, porque estamos hablando de ciencia ficción, ¿no? Claro. Pero podremos encontrar en la figura real mayordomos de esa estirpe, como el de Batman, como el del Zorro, como tantos otros, como el de la familia Adam. Habrá hoy, podremos pensar que Dios puede levantar entre nosotros. Es lo que creemos, es lo que anhelamos. Mayordomos como estas figuras que si bien son cinematográficas, pero le dieron mucha enseñanza a tantos chicos, claro, que hoy somos personas grandes. Aparte son personas destacadas, ¿no? Un mayordomo, como usted lo definía al mayordomo de estancia, ¿no? Se destacaba primero por su atuendo. Claro. Resaltaba encima de toda la pelada. Y decía, ahí viene el mayordomo reconocido. Claro. Y otra cosa es que el dueño, ¿no es cierto?, deposita toda la confianza a ojos cerrados. Totalmente. A esa persona. Claro. ¿No? Que, bueno, un poco es también lo que Dios quiere hacer en la vida de cada persona. Exactamente. De hecho, los mayordomos se preparaban con años, personas totalmente capaces, personas que no solamente, y me parece que por ahí vamos cambiando con lo que significa la palabra mayordomo, ser justamente administrador. Yo tengo para empezar y desglosarlo con ustedes, obviamente, para que la gente que nos está mirando pueda tener un poco de luz en cuanto a esto, ¿no? En Génesis, en el capítulo 39 y los versos 4 y 5, desde el comienzo, ya aparece la figura de esa mayordomía, ¿no es cierto? En el capítulo 4 de ese capítulo 39 dice: halló José gracias en sus ojos, de este José que hemos hablado tanto en nuestros programas y lo hablamos tanto en nuestras reuniones en la iglesia. Y que sigue tan presente, ¿no? Los niños, claro. Dice que José halló gracia en los ojos de Dios y delante del egipcio y le servía. Y el egipcio le hizo mayordomo de su casa. Y un poco lo que decía Alberto, y entregó en su poder, es decir, entregó a la total responsabilidad de José, este egipcio, todo lo que el egipcio en su casa tenía. ¿Qué pasó? Verso 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, paréntesis, Dios levanta entre nosotros mayordomos para Argentina,
empezando por nosotros, buenos mayordomos, acontece que cuando le da el encargo de su casa al mayordomo y de todo cuanto tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio, no a José, sino al dueño, lo bendijo, ¿a causa de quién? De ese mayordomo llamado José. Y la bendición de Dios, es decir, la bendición de Jehová, estaba sobre todo lo que tenía el egipcio, así en casa como en el campo. ¿Gracias a quién? A que había un buen mayordomo. Exacto, de hecho la figura que aparece con la historia de José es cómo surgió la mayordomía. Sí. Ahí salió, y tiene que ver justamente con esta figura de los esclavos que eran seleccionados por un amo, porque había ciertas capacidades que hacían justamente que el amo pueda de alguna manera confiarle plenamente, no solamente sus bienes, sino también incluso la educación de sus hijos. Mira ese dato, ¿no? Ellos escogían a sus mayordomos de la esclavitud. Tal cual. Porque José era un esclavo y terminó siendo un buen mayordomo, y ni hablar lo que fue después. Es verdad ese dato, ¿no? De la nada aparece una figura tan entrañable como el mayordomo para ser de tanta bendición. Qué tremendo. Claro que sí, es así. Lo que sucede que quizás, como en el caso de los esclavos, ¿no? La persona o el dueño, en ese caso, el señor de la casa, se va fijando, total, ¿no es cierto? Claro. ¿Quién tiene esas cualidades? Exactamente. Porque es hablando de los esclavos, ¿no? Ellos se fijaron un poco en lo material. Totalmente. Entonces querían que todo su material también pueda ser por alguien que ha tenido esa experiencia, que ha vivido y que ha pasado con un montón de cosas, y que de pronto lo puede levantar como mayordomo. ¿Quién más que un esclavo haber sufrido y saber todas las cosas? Ahora, Cecilia, voy a soltar esto para que ustedes puedan desglosarlo como hasta aquí. Un mayordomo, ya que lo estamos mencionando tanto en este inicio del programa, significa un buen administrador. En el campo también se solía decir, ahí viene el administrador, que era el mayordomo. Pero aparece otra figura también sobre el administrador o sobre el mayordomo, y es aquí de la cuestión del programa. Es la palabra ministro, que ministro deviene de la palabra servidor, y si deviene de la palabra servidor, un ministro es siervo. ¿Vamos andando un poquito en clima? Exacto. Porque yo quiero hablar de los ministros. Que cuando uno empieza a hibanar finito y se da cuenta que la palabra el gran ministro es el gran servidor, de alguna manera, ojo, es quien sirve. Nosotros ahora estamos siendo ministros ante la gente. Tal cual. Estamos prestando un servicio y ojalá que nos ayude a que sea el mejor. Nuestros compañeros que están detrás de cámaras también ofrecen un gran servicio, un gran ministro o ministerio, para que todo salga como tiene que salir. No es que cuando decimos ministro debe aparecer la figura política o de lo que está en eminencia, de ninguna manera. De ninguna manera. Exacto. De hecho, si vinculamos la palabra ministro o ministerio, también. Yo tengo el ministerio Claro, estás diciendo que sos bueno en un servicio, pero si lo vinculamos con la palabra mayordomía, que estoy trabadísima con esa palabra, pero si lo vinculamos justamente con esa palabra, estamos hablando de que un ministro es quien administra bienes ajenos, es decir, que no le son propios. Si es un ministro, en este caso de Economía en el ámbito nacional, está administrando bienes económicos que no le son propios, que son de la nación. Si estamos hablando, como hoy decíamos, de el mayordomo, también ministro, podemos decirlo, de Batman, sabemos que tenía todas las riquezas, pero que no le eran de él, no les pertenecía. Y a veces nosotros tenemos un montón de cosas en nuestra vida que no necesariamente tenemos que tener un cargo para decir, soy ministro de... Porque también somos ministros en nuestro hogar. ¿Y qué ministramos? Nuestra economía, la educación de nuestros hijos, nuestros tiempos. Y a veces no lo estamos haciendo de manera correcta. Le voy a leer un texto de un buen mayordomo y también después voy a leer otro texto sobre aquel que no lo es tanto, ¿no? Por ejemplo, Mateo 20, capítulo 20, verso 8, le dice ese señor dueño de la estancia, pongámosle esa figura, llega el momento de pagarles el jornal a sus jornaleros, a sus empleados, y el Señor no hace esa tarea del pago, sino que lo hace el administrador, en este caso el mayordomo. Cuando llegó la noche, dice el verso 8 de ese capítulo 20 del libro de San Mateo, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros
que prácticamente yo diría son tuyos, no míos, por el trabajo que vos haces, y pagan ese jornal. Ni siquiera le dice el Señor, fíjate cuánto le vas a pagar porque el dinero es mío, no es tuyo. Claro. Dice, pagan ese jornal. La confianza de que dijiste vos, Alberto, en principio. Sí. Comenzando desde los postreros hasta los primeros. Es decir, desde el último hasta el primero. Es decir, el que trabajó menos horas, razón por la cual vos lo convocaste, lo contrataste y arreglaste un precio justo con él, como aquel que tuvo 10, 12 horas trabajando, conforme el precio que estableciste, vos, jornalero, vos, mayordomo, le pagás, no yo, le pagás vos. ¡Qué confianza! ¿Qué me decís de eso? Claro que sí. Bueno, es lo que decíamos al comienzo, ¿no? Es una persona que es digna de confianza. Exactamente. Porque no se le pone a cualquiera por encima de tus bienes, yo no lo pondría, sino no conozco una persona que sea, ¿no es cierto?, digna de toda esa confianza, porque se deposita a ojos cerrados, ¿no? En todas las cosas, o sea, en un trabajo también, cuando te dan, ¿no es cierto?, una tarea por hacer, vos esa tarea lo tenés que administrar, ¿no es cierto?, con tiempos, materiales y de todos los recursos que ponen en tus manos para Déjame que te lea, Cecilia, la antípoda de esto que te acabo de leer, en el capítulo 16 de Lucas dice... Vamos al malo entonces. Al otro lado. Dijo también a sus discípulos. ¿A quién le dijo? A sus discípulos. A los suyos. Señor, ayúdanos, diríamos nosotros. Dice, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, el dueño, el patrón, el señor, a su mayordomo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mi mayordomo. Claro. Señor, danos la responsabilidad. Nosotros tenemos que tener, a ver, y ahora sí me vuelvo al país. Todos somos responsables para levantar este país. Tal cual. Y hasta venimos a decir, no sé si no somos responsables de las caídas que tiene el mismo, porque somos parte. Sí, por supuesto. O parte de este lugar, claro que sí, de esta ciudad, de esta comarca, de esta ciudad donde vivimos, de nuestro barrio, de nuestra familia. Tal cual. Creo que vos dijiste en principio, creo que el marco de todo esto lo da la responsabilidad con la cual hacemos la tarea. Claro. De hecho, muchas veces pretendemos grandes responsabilidades, queremos ocupar el mejor cargo. Y me viene a la mente el versículo que dice que si en lo poco fuéramos fieles, así es, Dios en lo mucho nos va a poner. Sí. Y vuelvo a decir, como decía hoy Alberto también, en nuestro trabajo, en el lugar donde estamos, José no la empezó siendo el segundo de Faraón de la mejor manera. Pero ¿cómo llegó? Siendo un buen mayordomo con Potifar. Y no obstante, sufrió injusticias, pasó una escuela muy dura, pero Dios vio su corazón. Vio justamente que él era fiel en lo poco. Aún fue un excelente mayordomo dentro de la cárcel. El dato que estás diciendo, vos fíjate, qué tremendo. Dios bendijo al egipcio, exacto, no al que ha hecho las cosas bien, que era el que había propinado la bendición. Dios bendijo al egipcio a causa de Alberto, exacto, a causa de Cecilia, a causa de Carlos, de lo que estamos, a causa de aquellos que tenemos que tener esa figura de mayordomo, de hacer las cosas bien. Por supuesto que José fue ampliamente bendecido con una grandísima generosidad de Dios que lo puso como segundo hombre de Egipto, y esa es otra historia. Ahora, qué importante esto que está marcando, porque a veces sentimos que todo a nuestro alrededor se está desmoronando. Sí. Pero si nosotros tenemos la bendición de Dios, si nosotros somos fieles en eso poquito, Dios va a bendecir ese lugar. Por eso no veamos todo tan negro, seamos buenos mayordomos en eso pequeño, en nuestra casa, en esa economía que a veces no me alcanza, siendo sabios, siendo fieles y por supuesto siendo buenos mayordomos. Pero esto lo vamos a ampliar, por supuesto. Sí. Después del pequeño corte, por supuesto, vamos. No se muevan porque quedamos con un montón de cosas en el tintero para seguir conversando.
bloque del abanico Panorama de Fe y como siempre lo decimos y lo volvemos a reiterar, impresionante todo lo que ocurre en cada uno de los bloques. Cosas pasan en el medio. Por favor, y yo lo dejé así como... Lindas, nos reímos. Tal cual. Con cuestiones así como que quedó algo en el tintero, habíamos dicho. Y claro, nosotros hablamos sobre esta frase, Dios levante mayordomos entre nosotros. Y a veces le pedimos al cielo, le pedimos a Dios, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos que ser mayordomos. Y eso fue lo que ahí quedó colgado. ¿Qué era lo que quería decir? Claro. No, yo creo que el eje central o el bastión de esta conversación se llama la palabra responsabilidad. Creo que nosotros tenemos problemas con la responsabilidad. Somos culturalmente irresponsables. Y somos culturalmente mandados a echarle la culpa a otro. Y disculpe también la platea, pero somos culturalmente irresponsables de ese cuidado. Nosotros, esto es como si pusiéramos la figura de un banco. El bancario es el que trabaja en función de algo que le ha permitido la gerencia o ese ámbito que tome posición porque han creído en él y tiene que hacer una tarea bancaria de la mejor manera. Por eso le pagan lo que le pagan, bancario. Pero después está el banquero, que es el dueño del banco. Claro. Entonces, uno está supeditado al otro, ¿no es cierto? El primero administra todo lo que le pertenece al segundo, porque es bancario. Debe trabajar en función de aquel que lo contrató, que es el banquero. ¿Cuál es la prestación de servicio que tiene que tener el bancario como agente de trabajo? Se llama responsabilidad. Sí, nos pasa todo por ahí. Y hablamos justamente, hablando de responsabilidad, que quizás somos expertos en echar la culpa a otro. Y bueno. Y lo decíamos fuera de aire, montan una plaza o siembran un árbol en mi esquina, en mi barrio. Pero bueno, tiene que el gobierno hacerse cargo de cuidado. Algún platillero te va a decir, ahora están hablando de mí. El que vive frente a la plaza. Pero es verdad. Pero ¿cuántas plazas? A ver, veredas, una simple planta, algo que llegó del colegio de los chicos. Claro. Es decir, y es nuestra la responsabilidad. Obviamente que hay una responsabilidad, se entiende, por parte del gobierno. Sí. Me imagino que en el ámbito local tenemos que hablar de personas que están a cargo de los corralones. Eso por ahí lo puede explicar bien Alberto. Pero nosotros como vecinos también somos responsables. También tenemos que ser buenos administradores de nuestro barrio, de nuestro entorno. Renegamos con los perros sueltos, por ejemplo. Rompe las bolsas de basura. A todos nos pasa lo mismo. Pero ¿somos capaces de juntar eso, dejarlo en condiciones? Me parece que todavía nos falta mucho en cuanto a ser buenos administradores. Totalmente. ¿Sabés que Cecilia pensaba en eso? Dijiste, sí, bueno, nosotros en la parte, ¿no es cierto?, de servicios públicos, y vemos la tarea, ¿no es cierto?, que realizan los compañeros, pero que realmente se necesitaría de la colaboración de los buenos administradores del hogar. Claro. Porque no es solamente el cargo de la municipalidad limpiar todo, ¿no es cierto?, sino que uno mismo, lo decíamos incluso fuera de cámara, uno mismo tiene que ser responsable de sus residuos domiciliarios, ¿no? ¿Cómo depositarlos? Te interrumpo, Alberto, para que continúe. La figura del contribuyente. Claro. Nos están pidiendo que contribuyamos a ese cuidado, ¿no es cierto? ¿Es así? Sí, influye en todo, ¿no es cierto? Tanto en los impuestos como en esa parte. Entonces, contribuyente. Sí, claro. ¿Cómo se dice? De suma importancia, sobre todo con los residuos, ¿no es cierto? Ser responsable. ¿A dónde lo voy a depositar? Hoy está muy de moda, y no de moda, sino que algo fundamental, que es reciclar, ¿cierto? Poner cada cosa en su lugar, cartón, vidrio, reciclar, que es muy importante. Eso también ayuda, ¿no es cierto?, a mantener una ciudad limpia y cumplir la función de mayordomo, ¿no es cierto?, en cuanto a esas pequeñas cosas, sin tocar lo que Dios habla en cuanto a esto, ¿no? Y lo que Dios quiere, la mayordomía sobre la vida del hombre. Es importante, en las pequeñas cosas, como está escrito también ahí, en los versículos que usted leyó, o le iba a leer después, Jesús mismo enseñaba sobre esa parábola, ¿no? De que todo tiene su consecuencia. Eso tiene consecuencias. Entonces, es muy importante ser un buen administrador de todas las cosas, no solamente en lo material. Y volviendo a esto que vos decías, ¿no? Del reciclar, del cuidado con nuestro medio ambiente, también somos responsables. Tenemos que ser buenos administradores de esa creación, dada ya en el inicio, como responsabilidad de cuidar al hombre y a la mujer. Y hoy, lamentablemente, no estamos siendo buenos administradores,
sino que muy por el contrario, lo vemos a través de las cámaras de todo el mundo que se está haciendo eco de esta situación, y la pregunta es, ¿y yo desde mi lado, cómo puedo administrar para contribuir con un mundo mucho mejor? Porque ya no estamos hablando solamente de la Argentina, en los lugares donde se produce por ahí lo que tiene que ver con los incendios, sino que hablemos de Amazonia y un montón de lugares que hoy tenemos que hacernos cargo, como decía Alberto, de las consecuencias de nuestras malas decisiones y de no haber sido buenos administradores de la creación perfecta que Dios hizo. Claro, ser un mayordomo, entonces convengamos que es lo que estamos tratando de explicar un poquito, es un administrador. Y esto viene de la palabra ministro. Entonces el ministro es el que está para servir. Un ministro, y lo voy a poner subrayado, no es dueño, es mayordomo, por la responsabilidad que implica ese estado tan congruente, razón por la cual hay mucha gente o un Estado que lo llamó para que fuese la persona más adecuada, si se quiere, claro, dentro de esos planos para ejercer con naturalidad, pero con mucha responsabilidad, lo que el pueblo decidió que esa persona sea. La palabra ministro suena tan rimbombante, pero en su gene, la palabra ministro es aquel que sirve. Y bueno, recién estábamos mirando esa figura de los vecinos, como nosotros somos también vecinos, y la responsabilidad que nos compete frente a una plaza, frente a esto, frente a aquello. Exacto. ¿No? Y si del ministerio se cuadra, yo como vecino tengo que instalar el pensamiento de que si yo no hago lo que tengo que hacer, estoy complicando a los otros que también ejercen esa mayordomía, como en el caso de Cecilia o Alberto, si tomo ese ejemplo, yo debo velar también por ese cuidado porque es mi responsabilidad. Si no quedamos en la trampita de aquella que barrer la basura para el costado y que vaya a parar a la casa de los demás. Claro, no, soy mayordomo, soy ministro. ¿Qué es un ministro? Y vamos a meternos en otro plano mucho más elevado e importante, que es a donde también queremos llegar. Es el que sirve. Ministro es aquel que sirve. Exacto. Y nos olvidamos a veces de eso. Suena muy lindo el nombre ministro. Muy lindo. Pero tenemos que volver a marcar que es administrar bienes. Y esto implica talentos, tiempo, educación, seguridad, defensa, economía, en todos los planos. Familia, a nivel ciudad, a nivel provincia, a nivel nación. Pero tenemos que saber que esos ministros tienen que estar bendecidos por Dios, porque por consecuencia cada una de esas decisiones que tienen que tomar a la hora justamente de administrar, tienen que ser guiadas por Dios, guiadas por el cielo, para que sean decisiones certeras y que traigan bendición al lugar donde, bueno, se estén manejando. Totalmente. Lamentablemente hoy, y lo habíamos hablado en ediciones anteriores, parece que la palabra de Dios no está en estos ámbitos. Claro, y considerando esto que estamos comentando, que no es una cosa nuestra. No es que una extracción de los mejores diccionarios enciclopédicos, razón por la cual hoy hemos extraído de esos enciclopedias para decírtelas a ti. No, son las que sugiere el Señor, son las que la palabra misma nos está marcando. Nosotros somos, de alguna manera, ministros, o mayordomos, o siervos, en esta oportunidad para elevarte a ti lo mejor de Dios, a través de este estudio de las cámaras y a través también de aquellos que queremos ser lo más seguros en decir las cosas, porque si las decimos mal, seríamos malos mayordomos. Tal cual, tal cual. Al menos en el comentario. Entonces todos somos mayordomos, todos fuimos llamados para servir. Absolutamente. ¿Y qué hablar cuando presentamos a Jesús? Él dijo esto que en el bloque anterior estaba pensando mientras mis compañeros estaban disertando. Jesús dijo, yo no he venido para que me sirvan. Yo he venido para servir. Exacto. Qué curioso. Caminaba Jesús y todos hubiéramos corrido para echarle aire. Era el más afamado de los seres humanos por entonces y lo sigue siendo aún hoy en las esferas espirituales. Pero él dijo, yo no vine para que me sirvan. Yo he venido para servir. Él dijo, yo también soy un ministro. Yo también como mayordomo. Yo también soy un siervo. Esa es la figura. La importancia, ¿no? De, como decías vos, Cecilia, de que uno pueda tomar la figura de Dios en uno, no la figura, sino los mandatos de Dios, porque por Dios nos enseña, como usted lo explicaba, Pastor, ahí sobre la palabra, ¿no? Lo que es mejor para el hombre. En un caso, yo puedo decir, el de Nehemías, ¿no? En el caso cuando, lo primero que él hizo cuando en todo ese caos que había en el pueblo,
fue dar a conocer al pueblo, reunió al pueblo y le dio a conocer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios... compañero Esdras, ambos. Exactamente, ambos. Sí. Pero ¿qué es lo que Dios quería que el pueblo hiciese en ese momento, ¿no? Ellos eran transmisores. Entonces. Exactamente. Esa es la responsabilidad de un mayordomo, Totalmente. si lo llevamos a la mayordomía, Sí, ¿no? sí. Nehemías, como tantos otros casos, David también, Salomón, todos aquellos que le tocaron guiar un pueblo, ¿cierto? Lo primero que hicieron fueron buscar a Dios y hacerle caso a Dios, ¿no? Hacerle caso a la palabra de Dios. Cosa que en este tiempo parece que se toma de menoscabo las cosas que la iglesia o algún ministro de Dios puede, como en este caso, llamar la atención o decirle estas cosas es lo que quiere Dios, para que todas las cosas se enderecen al menos. Y todo no empieza por la masa, por la mayoría, empieza por uno. Claro. Si cada uno empieza a buscar a Dios y buscar esa mayordomía en todas las cosas, todo va a ser diferente. Las cosas van por otros costados. Exactamente. De hecho, recordando una de las parábolas que Jesús dio aquí en la tierra y habló de los talentos, y tenían que ser buenos administradores, y no es que les dio a todos lo mismo, les dio a cada uno de acuerdo a su capacidad. Y ahí está quien lo multiplicó y quien decidió esconderlo. Y ahí estaba quienes eran buenos mayordomos o malos mayordomos. Todos, en algún ámbito, bien lo dijo usted, pastor, somos mayordomos. Claro. Todos servimos en algún grado. En algún área. En aquella mamá que tiene que cuidar la economía todos los días, De la ser casa. buena administradora, invertir bien su tiempo porque también tiene que tener un tiempo de descanso, dedicarse también a ella para ir al médico, atender a su hijo, porque tiene que administrar también su cuerpo, Total. tiene que cuidar también su salud. Aquellos hombres que piensan que solamente trayendo dinero al hogar está todo, y no, tienen que aprender también a administrar bien su tiempo para poder llegar también con la educación a sus hijos. ¿Qué hablar de aquellos que pensamos que porque somos jóvenes nos llevamos el mundo por delante, no tenemos un descanso adecuado, vivimos una vida desenfrenada y no estamos siendo buenos administradores de nuestro futuro? Porque comemos de manera incorrecta, a las apuradas, pensamos que yendo al gimnasio, quemando todo, ya está. Sí. Es decir, hay tantas cosas que tenemos que administrar. Ni hablemos de aquellos que están en eminencia, aquellos que forman parte, no sé, de la cooperadora de la escuela, que manejan dinero que también es ajeno. Es decir, todos en nuestro grado, algunos más, otros menos. Claro. Pero ahí está, de acuerdo a nuestra capacidad, como bien decía el tema de los talentos. Si Dios es el Señor como lo es, surge una pregunta. ¿Qué somos nosotros? Yo tengo la respuesta. Somos súbditos. En esa pirámide donde Dios es el Señor de todas las cosas y que ha puesto delante de sus súbditos y en sus manos, ¿no? La protección, el cuidado, la multiplicación. Un tal José hablábamos hoy, se habló de tantos, de tantos patrimonios bíblicos que nombres como Nehemías y Esdras también se fueron soltados en este programa. Súbditos, que manejamos los bienes que no son nuestros. La vida que decía Cecilia, la salud, sí, a nuestros hijos, que tampoco son nuestros. Dale vivir la vida, no importa que sigas tomando droga, no importa que te fumes todo. Algún día vas a sentar cabeza. La pregunta mía es, ¿quién sabe si ese día llegarás a sentar cabeza? Porque si no, sos siervo de tu propio cuerpo y de tu propio cuidado, no sé si llegarás después. Porque la figura es esta, Dios es el Señor, el gran creador, el único. De ahí para abajo, todos somos embajadores, personas vislumbrantes, cada uno en su tarea, pero de ahí somos ministros. ¿Y qué es esto? Somos esas personas que manejamos una mayordomía y que tenemos que aprender a hacerlo. Lo aprendemos y se lo comunicamos a nuestros hijos y se lo comunicamos a la iglesia. Claro. Estamos aprendiendo a ser mayordomos. Y no estamos solos para aprender en este camino. Con responsabilidad, no estamos solos. Dios nos quiere ayudar. Por supuesto, Dios, de acuerdo a nuestra capacidad, nos va a ir otorgando mayores responsabilidades. Totalmente. Pero si somos fieles en lo poco, como hoy decíamos. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de este tema en el próximo bloque, pero ya con números. Vamos a convocar a nuestro especialista Ariel Albarracín, que va a estar cerrando junto con nosotros el abanico Panorama de Fe.
último bloque del abanico Panorama de Fe y como siempre pasan muchas cosas aquí en el corte comercial. Incluso mis compañeros se burlan muy sanamente y divertidamente de mi mayordomía. ¿Por qué? Porque no me salía esa palabra. Nunca hablamos de los fusios, algún día vamos a hablar de los fusios. Si llegan a hacer un tip de perlitas, nada, estamos en el horno todos estamos en el horno. Tranquila. Pero a raíz de mi trabas de mayordomía, que ahora me sale súper aceitado, surgió una anécdota que nos hizo generar mucha risa en el bloque y nos queremos compartir porque ustedes ya están de sobremesa, están compartiendo y nos han permitido ingresar a cada uno de sus hogares. Y tiene que ver con la historia de una hermana que iba a la iglesia. Sí, bueno, que a veces las palabras, si vos no las mencionás como corresponden, suenan tan parecidas y son tan distintas. Totalmente hay un diferentes. tipo de la otra. Así que ella nos decía, cuando se reflejaba este versículo para ella o este texto, hablaba que la mayor dormía. La mayor dormía, ¿no es cierto? No, mayordomía. No. La Entonces, mayor dormía. El problema no estaba en ella, que estaba tan convencida de lo que decía, sino yo para corregirla. Porque tuve que tomar un tiempo de gracia para poder decirle lo lejos que estaba entre la que la mayor puede dormir y lo que significa ejercer la mayordomía, ¿no? Claro, muy lejos, muy Pero, lejos. bueno, Dios me bendijo y permitió que le pudiera decir la enseñanza. Y finalmente durmió la mayor y la Sí, menor. y la Y menor quedamos también. ahí, y Sí, claro, sí. y la El mamá que asunto- administraba. Y acá vamos a decir, ¿cómo se puede dormir hoy Ay. ante estos problemas que tenemos tan generalizados, de estas grietas que tenemos hoy presentes? ¿no es Y cierto? veníamos con buen humor, pero Sí. a ver, tomemos estas situaciones porque realmente, como el pastor lo está diciendo, como país no estamos atravesando un momento afortunado. La verdad que es difícil, quizás aquellos que estamos en los medios de comunicación, encontrarnos en todas las facetas, no solamente en la parte de la economía, cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de educación. Es muy difícil seguir adelante e incluso convertir estas situaciones dolorosas que se padecen en algo positivo y ser buenos administradores. Totalmente. Queremos conocer cuál es la situación que están atravesando muchas de las instituciones que seguramente en esta época se les ha multiplicado el trabajo, incluso a nosotros como iglesia. Por eso lo citamos a él, a nuestro especialista Ariel Albarracín, Así es. a quien lo recibimos. Ari, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, estuve analizando mucho lo que se estuvo hablando durante el programa y muy atento, ¿no? Y bueno, me gustó eso de que el gobierno es el contralor del pueblo, Claro, lógico. digamos, el mayordomo del pueblo. Muchos tienen el concepto equivocado que el gobierno gobierna al pueblo, pero en realidad gobierna al Estado. Exactamente. Y por ende ellos tienen 12 ministerios, como decir, el presidente tiene 12 mayordomos que se encargan y se delegan en cada área, ¿no? Puntualmente voy a agarrar del área de acción social, por ejemplo, en la Bien. ciudad de la capital federal, ¿sí? La iglesia evangélica recibe alrededor de 50 millones de kilos de alimento para redistribuir en toda la ciudad. En Mar del Plata, 9 millones. Una buena administradora, se puede Claro, llamar de esa sí. manera, que el Estado está teniendo presente para poder administrar esta situación. Claro. Perdón, hago fe de rata, 50.000 kilos Ok. de alimento y en Mar del Plata 9.000 kilos. Igual es un montón. Es un montón, perdón por la... Pero ante la necesidad vamos a ver Lo que que... pasa es que tus datos son tan precisos que vos mismo te retractás, pero igual si no hubiera hecho la primera, todos te hubiéramos creído igual. Sí. Porque No, sos, pero... en materia de números lo llevas muy bien. no es algo que no es, ¿no? No, pero no, más pero allá está de bien, eso, está lo que se contrasta también Sí. es que cuando no, y esto es algo que se dice mucho en las instituciones, cuando el gobierno no llega a cubrir lo que debe cubrir, están las ONG a cubrir lo que el gobierno no cubre. Exactamente. Claro. Sí. En este caso, la iglesia evangélica, con 9 millones de creyentes, tiene sus anexos, sus pequeñas ONG que nacen de las iglesias evangélicas, o también, llámese de escuelas bíblicas, comedores, lugares asistenciales, también centros donde se enseña música, centros de Centros de capacitación rehabilitación profesional. para chicos con problemas de adicciones, mamás solteras que no saben dónde parar, gente que es realmente quizás marginadas por la sociedad, ¿no? Vos trabajás en un grupo importante que Exacto. está teniendo su auge, si bien no es nuevo, pero el auge en cuanto a una institución firme ahora, ¿no? Que no sé si ahora o en otro momento podrás explicarlo, pero hace una tarea impresionante, ¿no? Trabajo. de trabajar con madres que están solas o niños que no saben dónde están parados y que antes a lo mejor no se ocupaba de estas cosas y hoy hay agentes importantes dentro de esta institución donde te manejas con nombres de gente importante también, ¿no? Quiero Que destacar es la cuestión. una cuestión, ¿no? Sí. Porque lo que se hace es con vocación. Claro, por supuesto. Vocación.
Esto es lo que pasa con los gobiernos o con los estados cuando no se tiene vocación y por ahí se tiene partidismo, o se tiene, en realidad ahí es como que se pierde eso que es lo importante, la vocación. Si tuviéramos un mayordomo que quisiera de vocación sacar adelante un área en particular, el país sería mucho mejor, ¿no? Pero bueno, buscando ejemplos, me fui a Estados Unidos, a Alabama, como el país más, digamos, el estado más evangélico de todo Estados Unidos. Del 84% de su población, que son 8.4 millones de habitantes, un montón, el 84% son evangélicos, practicantes. Por ende, por ejemplo, en las escuelas, y esto me acuerdo de programas anteriores, en donde usted hablaba de que se permitió no en la Biblia, en una escuela, como materia de estudio. Como materia de estudio, en Alabama se permite. Hoy se permite. Hoy en día se permite a tal punto que Donald Trump... ¿Y cómo les va? No, es un estado que en realidad, inclusive hasta, digamos, hasta está permitido la castración química en los violadores, por ende ha bajado de incidencia, digamos, de hechos. Sí. Mira vos. Un estado que elogió a Donald Trump y dijo, ojalá fueran más estados como Alabama. Y hay algunos estados en donde quieren implementar de enseñar la Biblia dentro de las iglesias, dentro de las escuelas primarias. Es que para ser un buen administrador me parece que el fundamento es tener buenas bases. Hablábamos de personas capacitadas y personas que en este caso, si van a los fundamentos bíblicos donde están todas, absolutamente todas las respuestas, y vamos a ir por un buen camino. El tema es este, como venimos diciendo también en varios programas atrás, no darle la espalda a Dios. Muchos tienen el título de ministro, seguramente, y se olvidan de que ministro es ser servidor. Es un servidor. No es estar por encima de, al contrario, es estar al servicio de. Y hasta que no empecemos a tomar el verdadero significado de las palabras, como hoy entramos en este tercer bloque, y no confundirnos, y fundamentalmente ir a la raíz de lo que cada significado tiene que ver, me parece que hasta que eso no generemos conciencia, no vamos o estamos muy lejos de este estado que recién comentaba Ariel. 12 son las alas que tienen, digamos, un ejecutivo, o 12 los ministerios. En este momento son 12. Bueno, a nivel nacional. A nivel nacional. A nivel nacional. A ver si les gusta esto. Argentina está necesitando mayordomo de economía, está necesitando mayordomo de defensa, está precisando hoy mayordomo del interior, y estoy diciéndolo para no omitir, seguramente alguno va a quedar en el tintero, pero no omitir lo que por lo menos he estado yo escribiendo una cosita. Mayordomo de relaciones exteriores, está también necesitando mayordomo de educación, mayordomo de industria, mayordomo de salud, y está también necesitando jefe de mayordomo, o sea, mayordomo de mayordomo, que es lo que llamamos comúnmente el jefe de ministro. O sea, más que ministro, y de hecho está bien usada la palabra, son mayordomos, lo que acaba de decir. Son gente, y no estoy diciendo que no lo hagan, no porque estamos hablando del primer bloque, que todos los que vivimos frente a una plaza, o en el barrio donde nos toca vivir, porque tengo vecinos, también debo ser mayordomo de eso. O sea, todas las áreas del Estado. Ahora mencionamos aquellas áreas tan importantes que es una pirámide de lo que está en inminencia. Creo que cuando hablamos del ministro, hablamos de gente que debe tener la capacidad de saber que vino para servir. Para servir el ámbito ganancial de aquellos que ellos tienen el cuidado y que lo tienen que saber administrar, como mencionaba recién, la capacidad de alimentación que tiene, por ejemplo, en La Cava o en Mar del Plata, lo mencionaste, en cuanto a la alimentación y cómo deben ejercer esas cosas. De eso se trata, ser la responsabilidad de ser buen ministro, buen administrador. Y cada uno de nosotros, aún nosotros como pastores también, no somos el dueño de la iglesia, nos sentimos embajadores, sí, porque bueno, esto es una embajada, estamos sirviendo al Señor. Pero sin olvidarme que estamos para servir. No estamos para ser servidos, venimos para servir. Ese es el mejor catálogo que debe tener un mayordomo, de aquel que la gente conoce como ministro. Y en este caso teniendo en cuenta también que cuando uno sirve a todos, sin distinción. Si vamos al ámbito nacional, un presidente no es solamente para los evangélicos, para los católicos, para los mormones, es para todos, tengan o no tengan una fe. Educación para todos de manera pareja, igualitaria. Y nosotros también, en nuestro lugar, tenemos que tener esta percepción
de que también tenemos que ser buenos administradores. Me imagino usted, pastor, que no le dice, no, los varones quedan afuera, las mujeres quedan adentro. No, no hay distinción. O las que están embarazadas afuera, muy por el contrario, tenemos que ser inclusivos, pero para eso tenemos que tener vocación, como decía Ariel, amor, pasión por lo que queremos, capacitarnos. Y si nos falta sabiduría, como dice la palabra, pedírsela a Dios, porque Él justamente la va a suplir. Yo no sé, Ari, si vos tenés otros datos que hacen justamente quizás a la mala administración, aunque sea en la historia, de algunas cuestiones que, bueno, como país o a nivel mundial hemos atravesado. Bueno, en realidad malas administraciones hemos visto por la historia argentina y hemos hablado en otros programas de que es una materia de estudio, de que la Argentina sube y baja, así como si se tratase de una montaña rusa, claro, porque las caídas son muy vertiginosas, después va subiendo lenta, después vuelve a caer. Sin ir más lejos, la del 2001, con de la Rúa. Pero hoy estamos pasando el riesgo país a los 2.000 puntos, cuando Panamá tendría alrededor de 300 puntos. Estamos en una situación delicada en pos a la mala administración por ahí de los bienes, que no viene de un gobierno, para no decir, no, es este gobierno, sino vienen de muchas administraciones. ¿Y qué falla por ahí? Había escuchado en un bloque un dicho muy común que dice, la casa que más limpia es la que menos ensucia. Y está muy relacionado directamente, ¿no?, con digamos, el ciudadano de a pie, que es el que debe cambiar para después poner los mayordomos correspondientes o prepararse como los futuros mayordomos, ¿sí?, para tener un país como la Argentina necesita. Dios levante mayordomos entre nosotros. Ese es el título de este programa. Dios puede tenernos en cuenta a nosotros para ser buenos mayordomos, pastor. Y yo creo que es encomendarnos a Dios, pedirle al Señor. Este programa tiene que ver todo con un pedido al Señor. Nosotros no somos analistas, o por lo menos yo no lo soy. Tratamos de reflejar un poco nuestra historia desde el común, de donde, cómo hemos aprendido todo esto, pero siempre encomendarnos a la mano del Señor para que podamos tener un país, una sociedad, familias, jóvenes que se están iniciando, que mañana formarán sus propias familias, para quienes tenemos hijos y ya nietos también, algunos que estamos acá en el programa tenemos nietos. Nosotros hacemos lo mejor también para ellos. ¿Cuál es la parte que me incumbe? ¿Cuál es mi protagonismo? Enseñarles a estas nuevas generaciones. Mientras yo voy aprendiendo cómo ser un buen mayordomo, tratar también de evidenciar respuestas a los que están a mi lado, no solamente a los hermanos de la iglesia, sino también a nuestros hijos, a los más chicos, a nuestros nietos, para que ellos puedan tal vez mañana tener la bendición de Dios instalada e instaurada en su vida. Yo quiero orar un minuto para pedirle a Dios en este programa y así ir cerrando este maravilloso comentario de esta entrega. Padre, te doy gracias, te damos gracias por permitirnos hablar estas cosas. Quisiéramos nosotros también ser ese mayordomo para poder compartir estas cosas tan lindas. A veces no tenemos las palabras suficientes o necesarias, pero nos das una gracia para poder interpelar entre pasajes y pasajes, entre comentarios y comentarios, también una parte con cierto aroma de gracias o de poder estar felices y reírnos también, para no perder esa capacidad de asombro en medio de esta historia, Señor amado, que nos pone a veces en vilo, como está viviendo hoy el país. Queremos pedirte a ti, Señor, que nos fortalezcas y que no bajemos nunca los brazos, incluso nuestros queridos televidentes, ellos tampoco bajen la guardia, que tan solamente puedan abrirse a ti para que tú puedas darle esa bendición, Señor amado, que todos esperamos y que también ellos necesitan. ¿Y cuál es? Que ellos puedan también aprender de ti todo aquello que tú quieres de mil formas que nosotros aprendamos. Y en esta ocasión, a ser buenos ministros de todo cuanto tú nos das. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios levante mayordomos entre nosotros. Dios te está buscando, quiere darte toda la capacitación para que puedas ser un buen ministro, un buen servidor en tu casa, en tu trabajo, en donde te muevas. Y por supuesto, ¿por qué no soñar en convertirte, como lo vemos en la Biblia, en un famoso Daniel, que dice que Dios lo capacitó de tal manera que fue 10 veces mejor que todo a su alrededor? Así es. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? Es que él puso a Dios en primer lugar y decidió no contaminarse
con cuestiones que no tenían nada que ver con Dios. Por supuesto, agradecerles el hecho de que nos hayan dejado ingresar a su hogar. Nosotros nos estaremos encontrando el próximo viernes a partir de las 21 horas aquí en la pantalla de Canal 3, por supuesto a través del 30, en la grilla de Telpin, www.canal3pinamar.com, y también todo lo que requieran en cuanto a información a través de la fanpage de la página de el Facebook, en este caso de MCIM Iglesia Emanuel, que auspicia este programa. Pastor, con un gusto como siempre. Igualmente, gracias. Lo escuchamos el miércoles. Por supuesto. ¿En dónde? En la 99.1 FM Energy a partir de las 19 con Palabras de vida eterna. Muy bien. Ariel, gracias. Bien, y no se olviden, 92.1 todos los jueves a partir de las 16 horas hasta las 18 horas con la Rocola Gospel en Radio Sincro. Un beso gigante a todo nuestro maravilloso equipo de técnicos y compañeros que están detrás de la pantalla, a toda esa gente maravillosa que ora todos los tiempos, todos los días para que este programa salga a la pantalla, y a las autoridades, por supuesto, de este canal. Hasta el próximo viernes. Gracias. Buenas noches.